El 15 de mayo de este mes que termina, el Papa Católico León XIV publicó su primera encíclica papal llamada Magnificat Humanitas. Recordemos que una encíclica papal es una carta solemne dirigida principalmente al mundo católico que según el Vaticano es de aproximadamente 1.406 millones de fieles. Esta cifra, publicada por la Santa Sede en el Anuario Pontificio del año 2025, representa cerca del 17,8% de la población mundial. Las encíclicas van dirigidas principalmente a los obispos y creyentes católicos para orientarlos sobre doctrina, moral o asuntos sociales. Y esta encíclica, como las anteriores de otros pontífices, resulta igualmente de interés por abordar temas de la contingencia de nuestra actualidad cotidiana. Anteriormente se abordó problemas contemporáneos que, desde la perspectiva de la fe, distintos pontífices han tratado, entre otros, como el medio ambiente, la fraternidad, la justicia social y los derechos laborales. En este caso, Magnificat Humanitas aborda las nuevas tecnologías y, en particular, la inteligencia artificial. Fija doctrina y define criterios que son de utilidad y de reflexión universal. La encíclica papal resulta especialmente una norma para algunos y guía para otros, como todos aquellos gobernantes y líderes sociales de cada país que se dicen ser católicos o simplemente cristianos. Pero su contenido tiene un alcance más allá de los católicos propiamente tales, en los que me incluyo. Entonces, la encíclica papal Magnificat Humanitas es un documento de innegable interés cultural y periodístico. Bienvenidos, Mediodía en Chile. Aquí comienza Tribuna Ciudadana, octava temporada. Su voz en las redes sociales. Aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor porque sus derechos, nuestros derechos, no son ni debieran ser favores políticos. El Papa León XIV, en su encíclica Magnificat Humanitas, destaca algunos aspectos que, sin desechar o desconocer la utilidad de la inteligencia artificial, advierte sobre sus peligros y amenazas, particularmente a la libertad y la dignidad humana. En los últimos años, dice León XIV, se ha hecho cada vez más evidente cuán rápida y profundamente la digitalización, la inteligencia artificial y la robótica están transformando nuestro mundo. Y el Papa destaca que la técnica no debe considerarse en sí misma como una fuerza antagónica respecto a la persona. Por el contrario, está arraigada en nuestra historia desde el principio en cuanto es un hecho profundamente humano vinculado a la autonomía y libertad del hombre. Hoy, sin embargo, advierte el pontífice católico, nos encontramos ante una situación nueva en la que el poder y la omnipresencia de las tecnologías emergentes se entrelazan con el tejido de la vida cotidiana, moldean los procesos de toma de decisiones e inciden profundamente en el imaginario colectivo. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma. Ante esta relevante y cruda verdad de que nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma, el Papa León XIV advierte entonces sobre la urgente necesidad de actuar
y dice: es necesario adoptar instrumentos normativos adecuados, capaces de salvaguardar la justicia y de contener los efectos distorsionadores del poder tecnológico. Pero la cuestión no se limita a la regulación. Y aquí la encíclica aborda una cuestión que es medular y dice: como advertía el Papa Francisco, debemos preguntarnos con realismo quién ostenta hoy ese poder y hacia qué fines lo orienta. No podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para explotarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Y repito esta cita: dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para explotarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Pero la encíclica Magnificat Humanitas no se detiene ahí. Para no dejar espacio a dudas o interpretaciones, el Papa León XIV pone el dedo en la llaga que nos afecta y convoca a todos, católicos, cristianos, agnósticos, ateos o de la filosofía o religión o condición que sea. Y dice el Papa León XIV: en el pasado eran principalmente los estados los que impulsaban y orientaban la innovación. Hoy, en cambio, los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos. El poder tecnológico adquiere así un rostro inédito, predominantemente privado, y por ello aún más difícil de discernir, gobernar y orientar hacia el bien común. Entre sus consideraciones, el Papa León XIV, en su encíclica Magnificat Humanitas, que tiene poco más de 150 páginas, ante este escenario hace un llamado a todas las personas y a todas las sociedades del planeta sin distingo. Cito: exige una corresponsabilidad valiente. Ninguna mano por sí sola basta para sostener el peso de los desafíos que atraviesa el mundo, y ninguna es tan débil como para no poder ofrecer su contribución. Mi poder triunfa en la debilidad. A cada uno corresponde su tramo de muralla: científicos e investigadores, empresarios y trabajadores, educadores y legisladores, sociedad civil, movimientos populares y comunidades de fe. Esta es la lógica de la subsidiariedad, que valora la cooperación entre generaciones, entre pueblos, entre disciplinas y culturas, como el camino privilegiado para hacer crecer la estabilidad, la prosperidad y la paz. Las tensiones y las diferencias no deben intimidar, dice el Papa, pueden convertirse en energías creativas cuando están orientadas por una responsabilidad compartida. ¿Cuánta verdad contiene la reflexión papal y cuánto desafío demanda enfrentar ante la voracidad de quienes detentan tal dominio con fines de poder y lucro privados? Y luego, y vuelvo a citar: hoy, en cambio, los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos. El poder tecnológico, dice la encíclica, adquiere así un rostro inédito, predominantemente privado, y por ello aún es más difícil de discernir, gobernar y orientar hacia el bien común. Como periodista y comunicador, no puedo sino recoger la encíclica del Papa León XIV y proyectar en mi ejercicio profesional aquellos aspectos que principalmente amenazan la libertad y la dignidad humana. En este ámbito específico es indispensable llamar la atención que quien controle los contenidos de los medios
controla la libertad y la dignidad humana. La historia está allí para enrostrarnos nuestra infinita capacidad de repetir errores y horrores. En el contexto político e histórico, los costos comunicacionales del surgimiento del totalitarismo hacen referencia al alto precio que paga una sociedad al perder la libertad de expresión. Y una de esas formas, en los tiempos actuales, es cuando no tienes acceso a controlar los contenidos. Cuando la propiedad de nuestra libertad de hacer contenidos está limitada por quienes dominan, controlan, diseñan y poseen, por ejemplo, la inteligencia artificial, ya no es libertad. Se tiene la libertad que ellos permiten que se tenga. Y esta carencia de acceso a los contenidos, o esta limitación a los contenidos, en este caso de la inteligencia artificial, se traduce en una censura masiva encubierta. Y así queda despejado el camino libre a la propaganda, a los reels que los propietarios de la inteligencia artificial permiten. Y por cierto, no ponga en tela de juicio o riesgo sus intereses. Y tal como dice la encíclica papal, así lo reconoce la propia inteligencia artificial. Y cito: los principales creadores y dueños de la inteligencia artificial no son una sola entidad, sino un grupo de gigantes tecnológicos y pioneros científicos. Actualmente el ecosistema se divide entre los investigadores que sentaron las bases y las grandes corporaciones que poseen los modelos más utilizados en el mundo. Los padrinos de la inteligencia artificial, los padrinos de los creadores científicos. El desarrollo moderno de la inteligencia artificial, específicamente el deep learning o aprendizaje profundo, se sostiene en investigaciones de 3 científicos claves conocidos mundialmente como los padrinos de la inteligencia artificial. Gottfried Hinton, pionero clave en redes neuronales, ex investigador de Google y ganador del premio Nobel. Yann LeCun, científico jefe de la inteligencia artificial en Meta. Joshua Bengio, fundador del Instituto Mila en Canadá y destacado investigador académico. Las empresas dueñas de la inteligencia artificial, vale decir, los gigantes tecnológicos, es decir, las inteligencias artificiales generativas y comerciales más populares, pertenecen a un puñado de corporaciones y empresas privadas. Veamos. La OpenAI, o la inteligencia artificial abierta, son los creadores del ChatGPT. Aunque nació como una organización sin fines de lucros, hoy opera con una estructura comercial y fuertemente financiada y asociada a Microsoft, quienes a su vez poseen una gran participación de la empresa y los derechos de uso. Tenemos a Google, los creadores de la familia de modelo Gemini. Microsoft, dueños de Copilot e inversores mayoritarios y socios comerciales de la OpenAI o la inteligencia artificial abierta. Meta, dueño de los modelos de código abierto Llama. Anthropic, creadores del asistente Claude, fundada por el ex investigadores de la inteligencia abierta y fuertemente respaldada por gigantes como Amazon y Google. Xai o XAI, empresa fundada por el empresario Elon Musk, que son los creadores de la inteligencia artificial conocida como Grok. Y NVIDIA, aunque no crea asistentes de chat finales, es considerada la dueña del ecosistema físico, ya que domina el mercado mundial de fabricación de chips y procesadores, los GPU, necesarios para entrenar cualquier inteligencia artificial.
Teniendo claro a los dueños, sabemos que si sus intereses se ven cuestionados o amenazados, la reacción no será precisamente de quedarse de brazos cruzados. En ese escenario estamos a un paso de la restricción a la disidencia y de la represión, destruyendo el debate público y la confianza social. De este modo, se adquiere, se controla el monopolio de la verdad. Y se dispone también de los instrumentos de control de la ingeniería social, esa que con su propaganda y comunicación masiva y repetitiva modela el pensamiento ciudadano, impone una ideología única y predispone a una actitud y a una acción social. De ahí a la vigilancia social y a la delación es solo una cuestión de oportunidad nomás. Y no hace mucho, el actual presidente de Chile, José Cas Rist, llamó a denunciar a los inmigrantes irregulares, niños, mujeres, adultos mayores, etcétera, que concurran a los centros de salud, escuelas o servicios públicos o a los empleadores para expulsarlos del país. Fue un primer aviso de llamar a la vigilancia y a la delación. De ahí al vandalismo, porque no se obtienen los logros o los resultados de sus propios proyectos, solo es cuestión, repito, de tiempo y oportunidad. Por lo que, ante la propiedad sin regulación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, me quedo con el desafío planteado en la encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, que dice: este desafío exige una corresponsabilidad valiente. Ninguna mano por sí sola basta para sostener el peso de los desafíos que atraviesa el mundo. Y ninguna es tan débil como para no poder ofrecer su contribución. Mi poder triunfa en la debilidad. A cada uno corresponde su tramo de muralla. Científicos e investigadores, empresarios y trabajadores, educadores y legisladores, sociedad civil, movimientos populares y comunidades de fe. Esta es la lógica de la subsidiariedad que valora, repito, que valora la cooperación entre generaciones, entre pueblos, entre disciplinas y culturas, como el camino privilegiado para hacer crecer la estabilidad, la prosperidad y la paz. Las tensiones y las diferencias no deben intimidar, pueden convertirse en energías creativas cuando están orientadas por una responsabilidad compartida. Hasta aquí la cita. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.